Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una mañana más de enseñanza, una mañana más de este espacio que hemos titulado Verso por Verso, en el que nos dedicamos a estudiar la Escritura, a conocer, a hacer enseñanzas sintéticas, breves, aplicables también. No únicamente estudiamos lo que el texto dice, sino también cómo el texto aplica a nuestra vida, de qué manera Dios quiere enseñarnos una lección nueva a través de la Escritura. Y nos encontramos en el libro de los Hechos, ya vamos en el capítulo 17. Ayer Pastor Irán compartió con nosotros los últimos versículos del capítulo 16 y estamos en medio de los viajes misioneros de Pablo. Ya estudiamos el primer viaje misionero, ya estudiamos cuando Pablo regresa junto con Bernabé a Antioquía, esta ciudad de la cual salieron en su primer viaje misionero, y hace unos días empezamos a estudiar el segundo viaje misionero, un viaje que comenzó con pues un obstáculo espiritual, si le podemos llamar así, pero un obstáculo o una redirección de los planes del apóstol Pablo. No fue un obstáculo como tal, un obstáculo que impidiera el crecimiento de la iglesia o la propagación del evangelio, sino más bien fue un cambio en los planes evangelísticos y misioneros de Pablo y de su compañero de viaje en esta segunda travesía, que era Silas. Recuerda que Pablo y Bernabé tuvieron cierto distanciamiento debido a un hermano de nombre Juan Marcos, pero fue un distanciamiento de estrategia, fue un distanciamiento, de concepción, de liderazgo, que posteriormente iba a ser resuelto. Pero en este segundo viaje misionero, lo vimos la semana pasada, Pablo y Silas son obstruidos por el Espíritu Santo. Y esa obstrucción de parte del Espíritu Santo tenía un propósito muy grande, un propósito demasiado trascendental, un propósito que en el corto plazo Pablo y Silas no lo podían discernir, no lo podían comprender. Pablo tenía en mente llevar el Evangelio a la zona que él conocía, la zona más próxima donde él se estaba moviendo, pero el Espíritu Santo lo mandó a una zona un poco más alejada, una zona que le iba a dar entrada a una región aún mucho mayor. Actualmente tú y yo conocemos un gran continente llamado Europa. Bueno, pues la obstrucción que el Espíritu Santo o la redirección del Espíritu Santo a los planes misioneros de Pablo tuvo como efecto que el mensaje comenzara a ser predicado en varios puertos, en puertos muy importantes de acceso a lo que actualmente conocemos como Europa. Entonces, el segundo viaje misionero se relaciona nada más y nada menos que con la entrada del Evangelio al continente europeo. El día de ayer, Pastor Irán compartió con nosotros cuando Pablo y Silas llegan a Filipos. Es la primera ciudad, es una de las primeras ciudades que Pablo llega después de esta redirección que hace el Espíritu Santo. En esta ciudad, y Pastor Irán nos presentó varios personajes: Lidia, un carcelero, una mujer que tenía un espíritu que hacía un oficio, nos dijo Irán, de ventriloquismo. Pero en esta iglesia fundada, fue una iglesia en donde comenzó a crecer una misión de parte de un carcelero, de una comerciante, una mujer piadosa, un hombre con un pasado de control, de policíaco, y seguramente tenía muchas experiencias, tanto la mujer como este hombre, y la familia de este hombre. Pero así surge una iglesia en esta ciudad, y comienza una congregación que el apóstol Pablo después va a tener una comunicación con esta congregación. En efecto, Pablo en este viaje
ha sido atribulado, sin embargo, su confianza ha sido fortalecida, su confianza no ha sido movida. Pastor Irán nos compartió el día de ayer cómo Pablo y Silas son encarcelados, y en esta cárcel, en Filipos, vemos a los dos cantando, vemos a los dos orando, y acontece algo sobrenatural, acontece un movimiento tectónico, un terremoto, que genera que las celdas se abran, que Pablo y Silas puedan salir de esta cárcel, y viene toda una conversión del carcelero. Y me recordó mucho la condición espiritual de Pablo y de Silas estando presos, pero al mismo tiempo en gozo. Y me recordó mucho lo que Pablo después le va a escribir a un pastor joven en el ministerio, de nombre Timoteo. Timoteo, que precisamente ha acompañado a Pablo en este segundo viaje misionero. Y Pablo, en una de sus cartas dirigidas a este pastor, de manera personal, en la segunda carta, Pablo le dice que los pastores tienen que luchar una buena batalla y que como buenos atletas tienen que mantenerse en la carrera. Pablo y Silas encarcelados, podemos ver a unos hombres, en efecto, cansados, agotados físicamente, golpeados, seguramente mentalmente también desgastados. Sin embargo, sus fuerzas no están en esa capacidad física. Sus fuerzas provienen del Espíritu de Dios. Ahí están Pablo y Silas. Ahí está el segundo viaje misionero. Tribulación, pero gozo. Una iglesia naciente en una ciudad de Filipos. Y el día de hoy vamos a ver una ciudad nueva. Vamos a ver una segunda parada en el viaje misionero de Pablo. Y definitivamente esta ciudad, una ciudad nueva, personas nuevas, concepciones nuevas, todo es nuevo en este viaje misionero. Y cuando es una ciudad nueva, pues hay retos nuevos. Pero ¿por qué no inclinamos nuestro rostro y vamos a iniciar estudiando los primeros 9 versículos del capítulo 17? ¿Me acompañas, Señor? Gracias te damos esta mañana, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos enseñes el día de hoy esa porción, Dios, que quieres tú traernos a consolación, quieres tú traernos a reflexión, y que el mensaje que predicamos, Señor, sea un mensaje de poder, sea un mensaje que esté cimentado por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El título de hoy, Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 9, yo lo he titulado Visitas que trastornan. Visitas que trastornan. Vamos a ver versículo 1. Capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ya dejaron atrás Pablo y Silas Filipos, y ahora se mueven más hacia el sur, porque están haciendo en el viaje misionero una U invertida. Si tú recuerdas, Pablo redirige el rumbo y se mueve alrededor del mar Egeo, se mueve hacia el norte donde está la ciudad de Filipos, y después va a ir descendiendo por la costa. Y la ciudad más próxima hacia el sur de Filipos, sobre la costa o cerca de la costa, es Tesalónica. Y todas estas ciudades, hermanos y hermanas que nos escuchan esta mañana, todas estas ciudades actualmente son ciudades de un gran país llamado Grecia. Tal vez has escuchado Grecia. Y por cierto, solamente quiero mencionarte que hace unos par de días, la semana pasada me parece, en Grecia hubo unos incendios muy grandes. Y seguramente hay muchos hermanos en Cristo en esta ciudad, en este país. Y pues hay que orar por los hermanos, puesto que fueron incendios devastadores en el país de Grecia. Tesalónica es una ciudad griega. Actualmente
se llama igual. Esta ciudad no ha cambiado de nombre. Actualmente es la ciudad de Tesalónica. Es una ciudad, fíjate, que en el censo del 2011 tenía un aproximado de 325.182 habitantes. Es una ciudad cuyo puerto es muy importante y es una ciudad dedicada a la industria, y una industria de alta tecnología, por ejemplo, productos petroquímicos. Entonces, Tesalónica, si tú crees que las ciudades o los nombres que vienen en la Biblia son inventados o no existen, no. Tesalónica existe. Y el nombre de las personas que viven en Tesalónica, pues son tesalonicenses. Y ahí nos dice el versículo 1 que cuando Pablo llega a la ciudad, hay una sinagoga de judíos. O sea, que ya había presencia de judíos en esta ciudad. Muchos de toda esta dispersión de judíos habían llegado a Tesalónica y ahí habían establecido una sinagoga. Y vamos a ver qué pasa en esta ciudad. No se te olvide, hermano, no se te olvide, hermana, que Pablo viene en un viaje misionero. Pablo viene de una ciudad en donde hubo disturbios, en donde estuvo detenido, en donde los judíos causaron que lo detuvieran y le dieran azotes, pero también viene de una ciudad en donde ya se estableció una iglesia, en donde ya empezó una congregación, un grupo de creyentes. Los primeros creyentes fueron una mujer vendedora de púrpura, un ex carcelero y toda su familia. Y ahora se mueve Pablo a Tesalónica y dice versículos 2 y 3. Acompáñame a leer versículos 2 y 3 y vamos a ver detalles de esta ciudad. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En estos 3 versículos, mis queridos hermanos, vemos lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta. El apóstol Pedro también escribió cartas y escribió una primera carta en donde en el capítulo 3, tú puedes ir ahí en tu casa, capítulo 3, versículos 14 al 18, y Pedro pues también menciona, al igual que Pablo, o más bien Pedro menciona lo que conocemos como apologética. Aquí Pablo está haciendo apologética. ¿Y qué significa apologética? Ahí en la carta de Pedro, Pedro dice, hermanos, tienen que estar listos para presentar defensa de su fe. Todos los creyentes, todos los que estudiamos la Biblia, los que asistimos a una iglesia, los que pronunciamos el nombre de Cristo, los que hablamos de salvación, los que hablamos del arrepentimiento de pecados, los que sostenemos la vida eterna después de esta vida física en la tierra, tenemos que estar preparados, mis hermanos, tenemos que estar capacitados para defender nuestra fe. Y me encanta que en estos versículos que acabamos de leer juntos, Pablo nos da los elementos fundamentales o básicos que debe tener la defensa de tu fe. Porque hay millones de preguntas que la gente te puede hacer. Por ejemplo, quiero que me expliques cómo va a ser el Edén. Quiero que me expliques cómo va a ser la vida eterna. Quiero que me digas cómo es la voz de Dios en la vida eterna. O quiero que me digas con exactitud cómo crees tú que este libro que tú le llamas Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas preguntas que la gente te va a hacer, muchísimas. Y para todas esas preguntas, mis hermanos, tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. Lo platicaba yo en unas enseñanzas previas, que no se trata, iglesia, de tratar de convencer a la gente. No se trata tampoco de entrar en discusión con las personas. Debemos tener también
la sabiduría, la habilidad para identificar cuando una persona lo que quiere es buscar conflicto contigo, es buscar o generar controversia y debate contigo. El Señor Jesucristo no nos enseñó a hacer eso. Tú y yo podemos ver juntos los evangelios y detectar las respuestas y cómo el Señor Jesús contestaba preguntas que le lanzaban los doctores de la ley. Y Jesucristo siempre dijo, escrito está. Jesucristo nunca quiso convencer a los fariseos, nunca quiso obligarlos a que creyeran en Él. Jesucristo decía, escrito está, y llevaba todas esas preguntas a las Escrituras, para que la persona misma se diera cuenta de lo que la Biblia le está hablando a su corazón. Este tema nos llevaría mucho tiempo y hasta una clase, la apologética. Pero aquí en estos dos versículos, Pablo nos da los elementos esenciales de la apologética. Fíjate, dice, primero, para Pablo era común que estuviera argumentando con la gente que se decía religiosa. Eso es algo que nos tiene que distinguir a nosotros los creyentes, hermanos. No que andamos buscando pleitos teológicos con la gente, no se trata de eso. No se trata de ser un cristiano buscar pleitos o un cristiano que quiere andar dando bibliazos a todo mundo. No se trata de eso. Sino que es común que un estudioso de la Biblia, es común, cuando tú estudias la Biblia, cuando tú lees un libro, cuando tú eres experto en un tema, cualquiera que este sea, música, electrónica, deportes, el que sea, pues te documentas sobre ese tema. Y cuando te documentas de ese tema, entablas discusiones o pláticas con personas que también están interesadas. Por eso es común que un estudiante de Jesús, que un discípulo de Jesús, esté platicando de lo que dice la Biblia con otras personas. Con mayor razón, con aquellos que dicen o tienen dudas sobre aspectos teológicos. Nos dice el texto que Pablo exponía razones por medio de la Escritura. Otro tip, mis hermanos, sobre la apologética. Cuando tú y yo demos un comentario, cuando alguien nos pregunte en el trabajo o en la calle o en el taxi, en donde sea, que alguien pregunte algún tema teológico o algún tema relacionado con algún valor o alguna... Lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es siempre llevar a las personas a la Escritura. Y por eso tenemos que leer la Biblia. Por eso es tan importante que tú y yo estudiemos la Biblia. No solo para tener un gran conocimiento, no solo para ser expertos en Biblia, sino para ese conocimiento poderlo hablar con las personas. ¿Qué otro elemento es básico en la apologética? Lo dice el texto. Pablo dice que hablaba con ellos los padecimientos de Cristo y además la resurrección de Cristo. Eso es muy importante, que en la defensa de la fe hablemos de Cristo. Hablemos de lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Hablemos de que Cristo padeció en una cruz, que Cristo vino como cordero para ser hecho sacrificio. Y eso te lleva a hablar de muchas cosas cuando estás compartiendo de tu fe, cuando estás defendiendo tu fe. Pero no solamente eso, sino la resurrección de Cristo. Y por eso hay algo, lo que Pablo dice en varios libros como Romanos, o por cierto, mis hermanos, ahorita en la Escuela del Ministerio estamos por terminar la clase de evangelismo y estos temas el maestro Jorge Valverde lo ha enseñado en muchas ocasiones. El camino de los romanos, el mencionar que la Biblia nos habla de una mala noticia, que es que como todos pecamos estamos destituidos, pero hay una buena noticia y es precisamente la resurrección de Cristo. También Pablo en la apologética nos enseña que como hijos de Dios creemos en que Jesús no fue un profeta más, que Jesús no solo fue un buen hombre, que Jesús no solo fue un buen maestro, al que le seguían multitud de personas, sino que Jesús era el Mesías. Jesús es el Mesías. Jesús será el Mesías, el que profetizan los libros del Antiguo Testamento.
¿Te das cuenta? Pablo nos da en estos versículos los elementos básicos de apologética y los puedes repasar, versículos 2 y 3. Ahora, estuvo ahí Pablo unos días. Pablo se quedó unos días ahí en Tesalónica porque nos dice que estuvo discutiendo 3 días de reposo, por lo tanto estuvo varios días, al menos 3 semanas. 3 semanas estuvo en Tesalónica Pablo, enseñando, defendiendo la fe, discutiendo, argumentando. Versículo 4. Algunos de ellos, de los judíos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Resultado de compartir el evangelio. Judíos creyeron y también griegos piadosos y nobles. ¿Ya viste? Quiero que me acompañen rápido a la primera carta de los tesalonicenses. Primera carta de los tesalonicenses. Tienes que saber que estos hombres piadosos, estas mujeres nobles que nos dice el versículo 4, son los que empezaron la iglesia en Tesalónica. O sea, ve anotando en tu mente o en tu libreta los sucesos. Pablo llega a Tesalónica, llega a una sinagoga, ahí en la sinagoga algunos judíos creen, escuchan otros griegos que no son judíos y también creen, y hay hombres y mujeres, y ellos son los que van a empezar la iglesia. 10, 15, 20 personas, no lo sé, pero un grupo de personas comienza la iglesia en Tesalónica. Bueno, pues a esos hermanos, Pablo, algunos meses, años después, les va a escribir las siguientes palabras. 1 Tesalonicenses 1:2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra y de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesús. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Te das cuenta de esas palabras que Pablo les va a escribir después? ¿A quién le está escribiendo? Versículo 4. A esos hombres piadosos y mujeres nobles. El evangelio cayó en buena tierra en Tesalónica. Versículo 5. ¿Todo fue miel sobre hojuelas? ¿Todo fue tranquilo? ¿Solamente Filipos era una ciudad en donde Pablo y Silas tuvieron persecución? ¿Solamente Filipos fue una ciudad en donde había judíos que no querían a Pablo y el mensaje de Cristo? Vamos a verlo, versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mira, desde la plantación de la iglesia, desde el comienzo de esta iglesia que surgió en una casa, porque así surgió la iglesia en Tesalónica, un estudio en casa, hubo oposición. Hubo oposición. Mis queridos hermanos, cuando tú y yo predicamos el evangelio, va a haber gente que no va a creer, va a haber gente celosa, va a haber gente ociosa y va a haber alborotadores. Ese es sí o sí. Si tú te mueves de ciudad, tal vez no está en tu corazón plantar una iglesia. Tal vez en tu corazón no está ser
un misionero. Pero Dios decide moverte de ciudad, por trabajo, por una situación familiar, por lo que sea. Dios permite que te muevas de ciudad. En ese momento, hermano, tú te vas a llevar el evangelio a esa ciudad. Y si eres como los tesalonicenses, noble y devoto, ese mensaje lo vas a compartir con personas nuevas, en una ciudad nueva, en una cultura nueva, con formas de relacionarse nuevas, en un vecindario nuevo. Y ahí, querido hermano y querida hermana, va a haber gente que no va a creer, va a haber gente celosa y va a haber gente ociosa. No te extrañes de que eso vaya a ocurrir. Versículo 6. Vamos al verso 6. Y vamos a leer del 6 hasta el 9. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón. Recuerda, están en casa de Jasón, porque nos dice el versículo 5 que asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos del pueblo. ¿A quién? A Pablo y a Silas. Pensaron que estaban en casa de Jasón, pero no estaban ahí. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Agarran preso a Jasón y a otros hermanos, sin deberla ni temerla. Jasón abre las puertas de su casa, Jasón recibe a Pablo y a Silas, ahí empieza un estudio bíblico, ahí empiezan a orar, ahí empiezan a partir el pan juntos, ahí comienzan una comunión los hermanos, y pues Pablo y Silas no están, pero llegan los judíos con guardia romana, asaltan la casa, y ¿a quién crees que agarran? Al dueño de la casa y a otros hermanos. Se los llevan. Y me encanta el versículo 6, mis hermanos. El versículo 6. ¿Cómo se les llamó a Jasón y a los hermanos? Los que trastornan el mundo. ¿Qué es trastornar? Alterar la normalidad del funcionamiento de algo o la actitud de alguien. Alterar la conducta de alguien. Qué interesante. El evangelio, hermanos, altera la naturaleza de alguien. El evangelio altera la conducta de una persona. El evangelio altera la actividad de una familia entera. El evangelio altera y trastorna hasta aspectos económicos en tu casa o en tu persona. El evangelio altera tus comportamientos con la gente. Para los judíos, lo que realmente estaban alterando, los judíos estos judíos actuaron un poco mañoso. Y lo voy a explicar. ¿Por qué pienso que los judíos fueron un poco mañosos al hablar con la autoridad romana? Porque a los romanos no les importaba lo que la gente creía. Realmente no les importaba. Lo que sí les importaba a los soldados romanos era el orden social y el orden político. Y fíjate lo que los judíos dijeron. Estos hombres dicen que hay otro rey que se llama Jesús. Eso sí prendió las alertas en los soldados romanos y por eso los agarraron, no porque creyeran en Jesús. Pablo, mis hermanos, Jesucristo no nos llama a una insurrección política. Pablo y sobre todo nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio no nos llama a ser revolucionarios políticos. El Evangelio nos llama a una revolución espiritual y mental, mis queridos hermanos. Y eso es lo que altera familias enteras. Eso es lo que altera comunidades enteras, ciudades enteras. Y quisiera terminar esta mañana, hermano, lanzando esta pregunta. Para ti, para ustedes como familia y para ustedes y nosotros como iglesia. ¿Qué áreas, qué aspectos son los que tu vida está trastornando a tu alrededor?
¿A qué personas estás trastornando con el Evangelio? ¿Qué situaciones estás trastornando por el Evangelio? Porque eso es lo que leemos aquí. Y lo que observamos es que una pequeña iglesia surgió con el poder del Evangelio y ese pequeño grupo comenzó a trastornar las conciencias de toda una ciudad. Mis hermanos, eso es lo que Cristo quiere que hagamos. ¿Dónde? Pues tenemos un círculo básico e inicial. ¿Y sabes cómo se llama? Tu familia. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos. Señor, gracias. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Gracias por esos hermanos valientes como Jasón y otros cuyos nombres no se mencionan en la palabra, pero que fueron hombres y mujeres valientes, que decidieron creer en el Evangelio. Y no solo eso, sino que decidieron propagar el Evangelio y defender ese Evangelio. Señor, te pedimos porque trastornes nuestra mente. Y te pedimos, Señor, porque la gente que nos rodea nos conciba como aquellos que trastornan con un mensaje de salvación, con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de vida eterna. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo nos dé fuerza, que tu Espíritu Santo nos consuele en momentos difíciles. Te lo pedimos y te damos gracias por tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos el día de mañana. Continuamos en una ciudad más llamada Berea. El viaje misionero continúa y esos que trastornan el mundo van a seguir haciéndolo. Dios te bendiga y estamos en contacto.